Antes de comenzar, es muy importante aclarar que toda la información que voy a incluir en estos 4 videos llegó a mi parroquia como una bendición, de parte de una pareja de esposos muy preparados, con estudios teológicos muy completos, y que claramente todas esas formaciones que nos dieron fueron un regalo de Dios. Y como todo regalo de Dios hay que compartirlo para que se multiplique y le dé más vida a él. Aquí, antes de comenzar y profundizar mucho más en los distintos capítulos del libro del Apocalipsis y todo lo que contiene, es muy importante aclarar qué es el libro del Apocalipsis y qué no es. Especialmente porque este es un libro que se ha prestado mucho para malas interpretaciones. Muchas personas ni siquiera se atreven a leerlo, o si se atreven, apenas leen sobre bestias, estrellas cayendo del cielo, terremotos en todas partes del mundo, se asustan y ya nunca más quieren volver a leerlo. Pero lo cierto es que este libro no fue hecho para atemorizarnos o alertarnos solamente de una manera catastrófica de lo que vendrá. Para otros también puede parecer un libro muy complicado. Y aunque ciertamente sí que tiene ciertos elementos encriptados y no es un libro que se recomienda leer por primera vez como un primer acercamiento a la Biblia, más adelante explicaremos por qué, sí que con la guía adecuada y la información adecuada es un libro que como cristianos, bien sea católicos o evangélicos o cualquier otra denominación, no podemos saltarnos. Entonces, la palabra apocalipsis viene del griego apocalipsis, no estoy segura de la pronunciación, pero esta palabra en español significa revelación o desvelamiento. Y como toda revelación dentro del plan de Dios está hecha para traer luz, guía, claridad. Es luz en las tinieblas, bien sea las tinieblas de todo lo malo o las tinieblas de nuestro entendimiento y nuestra madurez espiritual. Por eso, como luz en las tinieblas, es un libro con el que debemos estar muy al día, especialmente ahora, bien sea como cristianos o como no cristianos, porque para refutar la Biblia hay que conocerla, ¿no? Aclarando esto, el propósito de este libro, irnos quitando el velo de la confusión o de la ignorancia e ir entendiendo que el hecho de simplemente leer este libro, reflexionar y profundizar en cada uno de los mensajes que están contenidos en él es una gran bendición, la mayor bendición que cualquier persona podría recibir. Y ya vamos a ver por qué. Otro punto que también es importante aclarar antes de comenzar es qué es el Adviento. Para nosotros los cristianos católicos, en las épocas de noviembre y diciembre, vamos a escuchar comúnmente a los sacerdotes durante la homilía explicar que finaliza el año litúrgico, comienza el otro y comienza el periodo del Adviento. Pero sí que nos hemos dado cuenta de que hay mucha confusión alrededor de lo que significa el Adviento. Solemos pensar que el Adviento es la preparación para el nacimiento del niño, que es lo que celebramos en la Nochebuena, que es el nacimiento de Jesús, conmemoramos su primera venida. Y aunque efectivamente en la época del 24, a partir del nacimiento de nuestro Salvador, o que conmemoramos su primera venida, que es el nacimiento, sí tiene mucho que ver con eso. La espera previa, lo que nosotros llamamos Adviento, no tiene que ver con la espera de su primera venida, porque esa venida ya ocurrió. Ahora, la palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa venida. Y esa primera venida que ya ocurrió y fue profetizada por los profetas, no fue la única venida que el Señor nos prometió. Antes de morir y cumplir su misión y resucitar, Él nos dejó una advertencia que habría una segunda venida también. Y de esa segunda venida se habla muy poco. Y hay también mucho desconocimiento alrededor de lo que significa. El Señor ya vino por primera vez como bebé, como ser humano, y eso lo conmemoramos el 24. Pero luego de esa etapa en la que Él vino terrenalmente, nosotros quedamos esperando la promesa de la segunda venida. Entonces, la etapa del Adviento, esas semanas previas a la conmemoración del nacimiento del niño Dios, es una etapa que no tiene que ver con la espera y la
de la primera venida, porque esa primera venida ya ha ocurrido. El Adviento realmente a lo que nos debe inspirar es a seguir en espera y preparación para esa segunda venida. Entonces es muy importante que estemos claros en estas diferencias. El Adviento, las semanas previas a la Navidad, tienen que ver con la preparación para la segunda venida del Señor. En todos estos videos vamos a estar profundizando de qué se tratan y cómo prepararnos. Luego, en la época de la Nochebuena inauguramos la Navidad y es donde sí conmemoramos el nacimiento del niño que vino por primera vez a la tierra como humano. Ahora sí vamos a lo que va. Estructura del Apocalipsis. Dentro del Apocalipsis de todo el libro nos podemos dar cuenta de que está dividido en diferentes secciones. Y en base a esas secciones vamos a dividir también este video, que va a estar hecho en 4 partes. La primera parte, que es la que va a estar incluida en este video, va a abarcar de los capítulos desde el 1 al 3, que incluyen la primera visión del apóstol Juan exiliado en la isla de Patmos y las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Luego, el segundo video va a abarcar los capítulos del 4 al 10, donde vamos a profundizar sobre eventos futuros y juicios, como por ejemplo los 7 sellos y las 7 trompetas, y también qué significa el librito que Juan recibió. En el tercer video vamos a aprender sobre los 2 testigos, las famosas bestias o monstruos, como muchas personas lo ven, qué son ellos, quiénes son, qué significan, el falso profeta, y también el anuncio de las 7 plagas o 7 copas. El último video va a abarcar los capítulos desde el 16 hasta el 22, donde conoceremos las partes finales de todo este proceso, el último juicio, el juicio a Babilonia, el milenio, que es un tema súper interesante, y ya la llegada de la nueva Jerusalén. Todo el libro del Apocalipsis tiene 22 capítulos en total. ¿Qué técnicas debemos utilizar para leer el libro del Apocalipsis, pero también cualquier otro libro de la Biblia? Texto, pretexto y contexto. Esto lo que quiere decir es que antes de leer un libro tenemos que conocer qué dice el texto como tal, sería el primer paso, para quién fue escrito, si es una carta, para quién fue dirigida, quién la escribió, y contexto, todo lo que pasaba en la época en la que ese libro fue escrito, en la época de las personas involucradas a nivel político, religioso, cultural. Texto, pretexto y contexto del libro del Apocalipsis. El pretexto. El libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Juan el evangelista, Juan el de los evangelios, Juan el discípulo amado del Señor. Él lo escribió estando exiliado en la isla de Patmos. Voy a dejar un mapa para que se vea visualmente más o menos cómo quedaba en comparación de todos los territorios de esa época. La época en la que fue escrito este libro se encuentra entre los años 90 y 96 después de Cristo. Juan escribió este libro específicamente para las 7 iglesias de Asia Menor, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Ahora, cuando nosotros decimos iglesia, no nos referimos necesariamente a los templos como los conocemos hoy en día. Iglesia se refiere a los grupos de personas seguidores del Señor en distintos territorios. Contexto del libro del Apocalipsis. Cuando Juan le escribe a esas 7 iglesias, lo hizo con motivo de darles esperanza en la persecución, porque para ese momento los cristianos estaban siendo severamente perseguidos por un emperador romano muy severo. Juan quería darles esperanza, recordarles que el Señor nos prometió la victoria final ante todo lo que vamos a enfrentar y vivir en la tierra, también para regañarles y corregirles. Este libro está escrito en un género literario de la época que se llamaba apocalíptica, que era un tipo de género que se utilizaba en tiempos de gran tribulación y persecución. Otra cosa, otro dato a tener en cuenta sobre este libro es que muchas de las cosas que están escritas, ojo con esto, también muchas veces se nos da a entender que no, que el Apocalipsis es un libro que no es literal, esos son puros simbolismos, eso no va a pasar. Y no es cierto totalmente. El Apocalipsis
y lo que está ahí contenido va a pasar, escríbanlo. Aún así, hay muchos elementos que sí que son, digamos, encriptados. ¿Por qué? Pero sucede que Juan, al escribir estas cartas, lo hizo sabía que iban a estar dirigidas a judíos. Los judíos para ese momento conocían libros del Antiguo Testamento y elementos de ellos. Por lo que cuando él se refiere, por ejemplo, a una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, ya ellos sabían que esas descripciones referencian libros del Antiguo Testamento, de profetas del Antiguo Testamento, en donde cuando se refieren a los templos finales, a los tiempos finales, hacen este tipo de descripciones. Cabezas significan imperios, cuernos significan reyes. Entonces, él lo hizo para que si estas cartas eran interceptadas por los romanos, cuando las leyeran pensaran como que no, esto debe ser escrito por algún tipo de lunático o no las tomaran muy en serio o no supieran que venían de Juan para los cristianos. Entonces lo hizo con ese propósito justamente, que si las interceptaban romanos, que no lo pudieran ni localizar a él ni a los demás cristianos, ni sabían que tenía que ver con todo el movimiento cristiano creciente. Entonces ya tenemos el texto, que es lo que vamos a ir leyendo juntos más adelante, el pretexto, que es Juan escribiéndole a las 7 iglesias perseguidas de Asia Menor, y el contexto, que es la persecución cristiana por un emperador terrible de la época, y que es un mensaje de esperanza, no de miedo, donde se nos recuerda que los cristianos seremos victoriosos. Luego de la persecución, luego de las dificultades de esta tierra, el Señor nos promete la victoria y una eternidad junto a Él. Por eso sí o sí no podemos saltarnos este libro, y más adelante nos vamos a dar cuenta de por qué. Entonces vamos a comenzar a leer juntos desde el capítulo 1. Y conforme vamos leyendo, vamos a ir explicando y detallando los elementos. Capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea estas palabras proféticas, y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Él dice feliz, bienaventurados, también salen otras traducciones, no dice triste, temeroso, asústense, de terror, no, dice felices y bendecidos los que escuchen, lean estas palabras y hagan caso de ellas. Retomamos lo que significa revelaciones. Como toda revelación en la historia de Dios, en la creación y en la Biblia, está hecha para traer luz, esperanza. Los mensajes que aquí están contenidos son bendiciones que todo ser humano debe recibir. Juan a las 7 iglesias de Asia. Reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, Jesucristo. Y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Estos 7 espíritus representan la perfección y divinidad de Dios en cuanto a los 7 dones y virtudes del Espíritu Santo. El número 7 va a ser muy mencionado a través de todo este libro, porque el número 7 es el número de la perfección, de la completitud, y que también recuerda la divinidad de Dios y de Cristo. De parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre nubes. Lo verán todos, incluso los que lo traspasaron, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes,
con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y de las declaraciones de Jesús, la persecución romana a los cristianos. Se apoderó de mí el espíritu el día del Señor, y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros, otra vez el número 7, y alguien en medio de ellos, vi como a un hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. ¿Quién será hijo de hombre? Jesús. Solo que aquí ya el Señor se manifiesta en su gloria. Con respecto a lo del número 7, el libro del Apocalipsis es un libro que es como si abarcara todos los libros anteriores, desde la creación, la época de los profetas, la venida del Señor, hasta los tiempos finales, porque vamos a ver que tiene muchos elementos. El número 7 también recuerda los 7 días de la creación perfecta. Y él va a hacer referencia, como decía anteriormente, a muchos elementos de libros de los profetas del Antiguo. Como el Apocalipsis es un libro que recorre toda la Biblia y hace referencia a varios elementos del Antiguo Testamento, no es un libro que se recomienda leer por primera vez, a menos que esté guiado y orientado como nos ocurrió a nosotros en la parroquia y como ocurrirá con ustedes si ven este video. Su cabeza y sus cabellos son blancos, como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos parecen llamas de fuego. Sus pies son como bronce pulido, acrisolado en el horno. Su voz resuena como estruendo de grandes olas. En su mano derecha tiene 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de doble filo, y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. Y esta es la forma de nuestro Señor, no humana sino ya glorificada. Al verlo caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Escribe pues lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. Escucha el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y aquí el Señor nos explica el significado de los candeleros y de las estrellas. Los 7 mensajes a las iglesias. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta, pues, de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, aunque en el momento Juan escribió esas cartas para 7 iglesias presentes en su época histórica, estas cartas nosotros debemos leerlas en triple perspectiva, como nos decían en la formación: histórica, profética y espiritual. ¿Por qué? Porque estas cartas no solamente se refieren a personas de la época de Juan, del 90 y tanto después de Cristo, no. Estas cartas también hacen referencia a iglesias, es decir, grupos de cristianos, como explicábamos anteriormente, que existirán desde la época de Juan hasta la época del final de los tiempos. Cada una de las iglesias
va a abarcar ciertas características y elementos que hacen referencia a iglesias dentro de cada época y nos dan otra señal también muy certera de cuál es la época del final de los tiempos. La iglesia de Éfeso se refiere a la primera iglesia, la que comenzó luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor, la iglesia que abarca desde los años más o menos del 50 al 80 después de Cristo. También sabemos que es esa iglesia porque la herejía de los nicolaitas, que es una herejía que promovía, negaba la divinidad de nuestro Señor, es una herejía de esa época. Está justamente la iglesia de los apóstoles y sabemos que esa iglesia no toleraba la doctrina de los nicolaitas que negaba la santidad de nuestro Señor. Ahora vamos con la siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna se refiere a la iglesia de los mártires, que es claramente la iglesia posterior a la iglesia de los apóstoles. Es una iglesia que fue muy perseguida y donde muchos creyentes murieron por causa del Señor. La iglesia de Esmirna abarca más o menos los años desde el 80 al 350 después de Cristo. Bien, ahora vamos con la tercera iglesia. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, donde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que profesan la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas ahí donde tú estás. Recupérate, pues si no iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Se conoce porque era una iglesia que toleraba doctrinas paganas, como la de los nicolaitas y también la doctrina de Balaam que se refiere a la idolatría y la inmoralidad sexual. Vamos con la siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras, más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetiza, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. Por eso ahora la voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. A sus hijos los heriré de muerte. Así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Aquí resaltamos nuevamente que Dios es un Dios justo, da a cada uno según lo que escogió hacer y no hacer durante su vida. Cuando en la Biblia se habla de prostitución y adulterio, se refiere a cuando abandonamos o en ese momento las iglesias abandonaban la doctrina, la verdad pura del Señor y la mezclaban con otras cosas. A eso se refiere el Señor con prostitución.
que se refiere a cuando la doctrina y la verdad se contamina con otras herejías que buscan como promover lo contrario o distorsionar la palabra original de nuestro Señor. Esta iglesia es la iglesia de la Edad Media, que es una época en la que el cristianismo o los creyentes cristianos crecían mucho en número. Pero como sabemos muchas veces cantidad no es sinónimo de calidad. Entonces en esta época, aunque había muchísimos más cristianos en número, se mezclaban muchas creencias con la creencia cristiana con inmoralidad e idolatría. En esta época también crecía toda esta corriente del pensamiento de la razón. Entonces ellos buscaban unir mucho la fe con la razón. El problema era que muchos de ellos hicieron de la razón una idolatría. Y eso hizo que también muchos se apartaran de Dios. Aunque muchas enseñanzas del Señor las comprendemos gracias a la fe y a los dones del Espíritu, no tiene por qué oponerse a la razón y la ciencia. Ahora escúchenme los demás de Tiatira que no comparten esa doctrina. No los heriré a ustedes que no han conocido sus misterios, como ellos dicen, que son los misterios de Satanás. Pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. También en esta época comenzaba esta corriente de la masonería. Comenzaba la masonería. Y bueno, gracias a estos elementos nosotros vamos sabiendo de qué épocas habla. Y de todas esas corrientes de la razón y creencias mezcladas o distorsionadas están estos famosos misterios. Y bueno, el Señor nos indica que no son misterios que vengan de Dios. Pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con una vara de hierro y las quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre este poder, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. La siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon sus ropas. Esos me acompañarán vestidos de blanco, porque se lo merecen. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. La iglesia de Sardes, quizás con esta descripción que les voy a dar, les haga entender de una vez a qué época se refiere. Dice: conozco tus obras, te creen vivo pero estás muerto. Se refiere a tibieza. ¿Les suena familiar? Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Nuevamente hace referencia a la tibieza espiritual. La iglesia de Sardes es nada más y nada menos que nuestra iglesia actual. Se refiere a la época del 1774, después de todo el tema de la Revolución Francesa, a nuestra época actual. Es una iglesia en la que, aunque pueden haber muchos adeptos, muchas personas yendo al templo como tal, no todo el mundo tiene su corazón convertido a Dios. Hay muchas personas, pero no muchos corazones que realmente sirven al Señor, que realmente se convirtieron, se arrepintieron, nacieron de nuevo, murieron a sí mismos. Por eso el Señor nos dice: despiértate, reanima lo que está muerto. Despiértate tiene que ver con abre los ojos, remueve el velo, date cuenta, reacciona. Y tiene que ver con el propósito de este libro: quitarnos el velo, ver, despertar, estar atentos, estar en vigilancia. Vamos con la siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir.
sé lo que vales. He abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar, pues, por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Mira que voy a tomar a algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan y se postren a tus pies, porque habrán visto que te amo. Has guardado mis palabras, que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate la corona. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén, que viene de Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. La iglesia de Filadelfia se refiere a la iglesia de después de la gran tribulación. Es una iglesia que perseveró a pesar de todas las grandes pruebas que se van a enfrentar en ese momento, y el Señor le promete las bendiciones por su perseverancia, el premio por resistir ante tan grande prueba. Y después de ese periodo viene el milenio. Vamos entonces con la última iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un infeliz digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Este último mensaje a la iglesia de la Odisea habla de la iglesia del milenio. ¿Por qué? También menciona el tema de la tibieza, pero menciona, eres rico. Las personas en ese momento van a pensar, soy rico, tengo de todo, porque sucede que en el milenio, que lo vamos a explicar más adelante de qué se trata, vamos a estar en la presencia del Señor, va a haber paz, vamos a tener de todo, vamos a ser prósperos, ricos. Y algo que sucede mucho y en lo que han caído muchos pueblos, específicamente el pueblo de Israel en la antigüedad, es que cuando entraban en épocas de gran prosperidad, ellos incluso el ser humano tiene esa tendencia a olvidarse de Dios y a volverse autosuficientes, porque empiezan a pensar, si ya lo tengo todo, no necesito de Dios. Entonces eso los condujo a una tibieza, a apartarse del Señor porque se sienten autosuficientes. Y por eso el Señor les dice que es todo lo contrario, son pobres y están desnudos, en el sentido de que están lejos de Él, piensan que lo tienen todo, pero en realidad no tienen nada porque se alejaron de Él. Y esa va a ser la prueba dentro del milenio. Bueno, con esto terminamos nuestra primera lección sobre el libro del Apocalipsis. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haber perseverado hasta el final. Espero de todo corazón que continúen con todos los videos para que conozcan acerca del libro completo. Y le pido mucho al Señor que los acompañe en este camino, en este proceso, y que los acerque a Él cada vez más y que nunca se aparten. Dios me los cuide.